Bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a centrar en la seguridad de una herramienta que, bueno, es fundamental para mucha gente, el software de cifrado VeraCrypt. Como saben, es una solución de código abierto, se usa muchísimo para proteger la confidencialidad de datos, ya sean archivos sueltos, carpetas o incluso discos completos. La cuestión central que queremos explorar hoy, basándonos en los detalles de los análisis técnicos y las pruebas de penetración que hemos revisado, es la siguiente. ¿Podemos realmente confiar en que VeraCrypt ofrece una seguridad robusta, casi, digamos, inherente a su diseño? ¿O, por el contrario, existen debilidades por ahí, subyacentes, ya sea en el código o en cómo se usa en la práctica, que comprometen pues, su fiabilidad de forma seria? Desde mi punto de vista, voy a argumentar que VeraCrypt, en gran parte gracias a su herencia de un proyecto ya auditado como fue TrueCrypt, su naturaleza de código abierto que siempre fomenta la transparencia y la revisión, y claro, la implementación de algoritmos criptográficos potentes, pues constituye una defensa sólida. Diría que confiable para nuestros datos. Y yo por mi lado voy a plantear dudas serias sobre esa seguridad efectiva en el mundo real. Me voy a centrar sobre todo en las deficiencias que se han detectado en la calidad de su código fuente, también en la, yo diría, preocupante dependencia de un equipo de desarrollo muy reducido para un proyecto de esta envergadura y algo que me parece crucial en cómo las configuraciones débiles, o sea, un uso inadecuado por parte del usuario, pueden llegar a neutralizar por completo las fortalezas teóricas que sin duda tiene. Pues si te parece, permíteme comenzar exponiendo por qué considero que VeraCrypt parte de una base sólida para la seguridad de los datos. A ver, en esencia, VeraCrypt no es algo que surja de la nada, es una evolución directa del conocido y, ojo, auditado TrueCrypt 7.1a. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hereda una base de código que ya pasó por un escrutinio bastante significativo en su día. Mantiene esa solidez, pero es que además incorpora mejoras clave tanto en seguridad, para abordar, digamos, debilidades que se conocían de TrueCrypt, como en rendimiento. Y no olvidemos que estamos hablando de software libre, de código abierto, disponible para las plataformas principales, Windows, Linux, macOS. Esta apertura para mí es fundamental. Elimina la dependencia de un proveedor único, de una empresa, y lo que es más importante, permite una revisión constante, distribuida por parte de la comunidad global de expertos en seguridad, en criptografía. Cualquiera puede, literalmente, inspeccionar el código. Y este modelo ha contribuido a un historial de seguridad que en general es positivo y además se complementa con auditorías independientes que se han hecho específicamente sobre VeraCrypt. Si nos metemos un poco más en lo técnico, VeraCrypt implementa algoritmos de cifrado simétrico que son, estándares de facto reconocidos por su fortaleza. AES, el Advanced Encryption Standard, que es el estándar que se usa globalmente hoy en día, Serpent, que fue un algoritmo finalista en la misma competición que AES y es conocido por su diseño extremadamente conservador, muy seguro, aunque sea un poquito más lento, eso sí, y Twofish, otro contendiente fuerte de esa misma competición. La inclusión de Serpent yo creo que es particularmente notable. El propio NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, reconoció en su momento su altísimo margen de seguridad y su resistencia al criptoanálisis. Pero VeraCrypt va más allá de los algoritmos base. Ofrece funcionalidades avanzadas, diseñadas para contrarrestar ataques específicos. Por ejemplo, los volúmenes ocultos, que permiten una negación plausible, o el uso del PIM, el Personal Iterations Multiplier. El PIM es un parámetro que el usuario puede configurar para aumentar exponencialmente el número de iteraciones de la función de derivación de clave. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que incrementa drásticamente el coste computacional que hace falta para intentar romper la contraseña con fuerza bruta. Las pruebas que están documentadas en el análisis técnico que manejamos son muy claras al respecto. Herramientas potentes de cracking como Hashcat, que están diseñadas específicamente para esto, fallaron estrepitosamente al intentar romper volúmenes protegidos con un valor PIM configurado, incluso cuando la contraseña que había debajo no era especialmente robusta. La figura 22 del informe lo muestra, como Hashcat simplemente se agota, no puede progresar. Además, pruebas específicas como el análisis de metadatos del volumen, que se referencia como VC-Test 01,
concluyeron que no se revelaban vulnerabilidades significativas en esa área y le asignaron un riesgo bajo, un 0.6 en la escala, según la metodología estándar de evaluación de riesgos NIST SP830. Y todo esto se apoya, además, en una documentación bastante extensa, detallada, adaptada a diferentes niveles de conocimiento técnico, lo cual me parece crucial para que se use correctamente. Sí, entiendo perfectamente el atractivo de esa base teórica, y las funcionalidades que mencionas. La herencia de TrueCrypt, claro, los algoritmos robustos como Serpent, la promesa del código abierto, todo eso, suena muy convincente sobre el papel. Sin embargo, y aquí es donde yo veo el problema, cuando bajamos de la teoría a los análisis prácticos, a las realidades del mantenimiento y del uso del software, pues emergen aspectos bastante preocupantes que, en mi opinión, matizan enormemente esa imagen de fortaleza, digamos, inexpugnable. Para empezar, el propio estudio técnico en el que basamos esta conversación concluye con una recomendación muy significativa. Señala la necesidad imperiosa de realizar auditorías de seguridad periódicas y, cito textualmente, de contar con un equipo de desarrollo y mantenimiento más numeroso. Esta conclusión ya es de por sí una bandera roja. Mantenimiento, de revisión, pues no es la ideal, ni mucho menos sostenible a largo plazo para garantizar la seguridad. Y si profundizamos en la calidad del código. A ver, se utilizaron herramientas de análisis estático, que examinan el código fuente sin ejecutarlo, buscando patrones de errores comunes, malas prácticas. Concretamente, se usaron Visual Code Grepper, VCG y CPP Check en el test referenciado como VC Test 06. Los resultados fueron, cuanto menos inquietantes. Detectaron numerosas deficiencias en la calidad general del código. VCG, aunque es cierto que no encontró vulnerabilidades directamente explotables que pudieran calificarse como críticas o reales en ese momento, sí identificó lo que denominó una falta de calidad significativa. Y ojo, no es una valoración menor, asignó un riesgo asociado a esta calidad deficiente calificado como medio alto, con una puntuación concreta de 4.9 sobre 9. CPCheck, cuyos resultados se muestran en la figura 18 del informe, fue incluso más específico. Señaló la presencia de código obsoleto o potencialmente peligroso, por ejemplo, el uso de la función printf en módulos heredados de la librería CLib. El problema con printf, como sabes, es que si no se usa con muchísimo cuidado, es vulnerable a ataques de format string, que pueden llegar a permitir incluso la ejecución de código. También detectó constructores en C++ sin la palabra clave explicit, una práctica que puede llevar a conversiones de tipo implícitas no deseadas y errores sutiles pero peligrosos en el código. Este tipo de código, obsoleto o de baja calidad, representa un riesgo latente. Quizás no sea explotable hoy, pero podría serlo mañana si se descubre una nueva técnica o se combina con otra vulnerabilidad. Además, si miramos el análisis DAFO, el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que se incluye en el estudio, este identifica explícitamente dos debilidades clave del proyecto VeraCrypt: la dependencia de un equipo de desarrollo muy reducido y la alta complejidad de la base del código. En parte heredada sí, pero también por las funcionalidades añadidas. Un equipo pequeño luchando con código complejo, pues plantea serias dudas sobre la capacidad de mantenimiento a largo plazo, la corrección exhaustiva de bugs y la agilidad para responder a nuevas amenazas o vulnerabilidades descubiertas. Pero quizá el punto más crítico, el que afecta directamente al usuario final, es la conclusión del estudio sobre el uso real. Afirma que la configuración débil de los volúmenes de VeraCrypt por parte de los usuarios permite obtener las credenciales, la contraseña, de forma factible y rápida. Y esto no es teoría. Las pruebas realizadas con la herramienta Hashcat sí consiguieron romper contraseñas consideradas débiles en volúmenes ocultos, siempre y cuando estos volúmenes no estuvieran protegidos adicionalmente con el PIM o con ficheros clave. Las figuras 21 y 32 a 34 del informe lo demuestran claramente. Y tampoco podemos ignorar los resultados de las pruebas de penetración, pentesting, que simulan ataques reales, siguiendo metodologías estándar como PTS, Penetration Testing Execution Standard, y la propia NSIT PS830, los analistas demostraron que es perfectamente viable obtener las credenciales de un volumen VeraCrypt atacando no el cifrado en sí, sino al sistema operativo anfitrión. Por ejemplo, utilizando herramientas como Metasploit, un conocido framework de explotación, junto con el exploit Eternal Blue,
una vulnerabilidad grave en sistemas Windows, para instalar remotamente un keylogger, un programa que captura todo lo que el usuario teclea, incluida la contraseña de VeraCrypt al montar el volumen. O incluso mediante técnicas de ingeniería social. Clonaron la página web oficial de VeraCrypt usando una herramienta llamada Social Engineer Toolkit, SET, y luego utilizaron otra herramienta, Ethercap, para realizar un ataque de DNS spoofing, engañando al usuario para que visitara la web falsa y metiera allí su contraseña. Estas pruebas demuestran, de forma contundente, que la seguridad del entorno, el sistema operativo, la red y la concienciación del usuario son eslabones absolutamente críticos. Si fallan, la fortaleza del cifrado de VeraCrypt puede quedar completamente anulada. Disculpa, pero ahí no comparto esa visión tan negativa sobre la calidad del código y sus implicaciones. Los resultados de los análisis estáticos con BCG y CPP-Check son sin duda información valiosa. Señalan áreas de mejora, nadie niega eso. Pero, a ver, hay que interpretarlos en su contexto. Estamos hablando de herramientas automatizadas que detectan patrones, posibles desviaciones de las buenas prácticas, identifican código que podría ser problemático en ciertas circunstancias. Como el propio informe del test BCT06 admite, estas herramientas no siempre identifican vulnerabilidades reales y explotables. Pueden generar, mucho ruido. Lo fundamental, desde mi punto de vista, sigue siendo la robustez funcional que ha demostrado el cifrado. VeraCrypt se construye sobre la base auditada de TrueCrypt 7.1a y utiliza primitivas criptográficas, AES, Serpent, Twofish, cuya seguridad ha sido escrutada durante años por la comunidad criptográfica internacional. Serpentine, insisto, fue reconocido por el NIST por su altísimo margen de seguridad. Esta seguridad funcional no es solo teórica, ha sido validada en auditorías específicas y, sobre todo, por el uso continuado y extendido por una comunidad muy amplia y técnicamente competente durante años. Y sobre la cuestión del equipo reducido y la complejidad del código, identificados como debilidades en el DAFO. Bueno, es aquí donde creo que brilla precisamente la fortaleza del modelo de código abierto. Sí, el equipo principal puede ser pequeño, vale, pero la transparencia del código permite que una comunidad global, desarrolladores, investigadores, usuarios interesados, pueda revisar el código, identificar esas deficiencias de calidad señaladas por BCG o CPP-Check, proponer parches, discutir mejoras y contribuir a su evolución. Es un modelo de desarrollo distribuido que compensa, al menos en parte, el tamaño del equipo central. A ver, la perfección absoluta del código es una meta casi inalcanzable en proyectos de software de esta escala y complejidad. La clave, para mí, reside en la seguridad funcional demostrada en la práctica, en la solidez de los fundamentos criptográficos y en la capacidad de mejora continua que inherentemente ofrece el modelo de código abierto. Las advertencias de los analizadores estáticos son importantes, sí, para guiar esas mejoras, pero no creo que invaliden la seguridad funcional global que VeraCrypt ha demostrado ofrecer. Yo es que lo veo desde un ángulo diferente. Mencionas la robustez funcional y la solidez criptográfica teórica, pero ¿de qué sirve realmente esa fortaleza si en la práctica se puede sortear con relativa facilidad? Los resultados de los análisis estáticos, con esa valoración de riesgo medio-alto de 4,9/9 por VCG debido a la falta de calidad, no son meras sugerencias estéticas, indican una mayor superficie de ataque potencial. Un código más complejo, con más advertencias, potencialmente obsoleto, es, por definición, más propenso a ocultar vulnerabilidades sutiles que quizás no se detecten hoy, pero sí mañana. La historia del software está llena de ejemplos de esto, y la dependencia de un equipo reducido agrava este riesgo. ¿Tienen de verdad la capacidad para revisar a fondo cada rincón de ese código complejo y responder con la celeridad necesaria si surge una vulnerabilidad crítica? Confiar únicamente en que la comunidad distribuida va a parchar un producto de seguridad fundamental me parece cuanto menos arriesgado. Necesitas un núcleo fuerte y con recursos. ¿Cómo podemos depositar una confianza plena en la implementación de esos algoritmos tan robustos si la base de código sobre la que se asientan presenta estas fragilidades y su mantenimiento depende de tan pocos hombros? Ese riesgo valorado como medio alto por VCG no puede ser simplemente ignorado como ruido. Es una advertencia sobre la salud del proyecto, creo yo. Es cierto que la seguridad final depende del usuario, pero VeraCrypt proporciona herramientas muy potentes para mitigar los riesgos, incluso si el usuario no es un experto total. El ejemplo más claro es el PIM,
el Personal Iterations Multiplier que ya mencioné. Este mecanismo fue específicamente diseñado para combatir los ataques de fuerza bruta contra las contraseñas, y las pruebas documentadas en el informe, la figura 22, son concluyentes. Cuando se configura un valor PIM adecuado, herramientas como Hashcat se vuelven ineficaces. El coste computacional para probar cada contraseña candidata se dispara tanto que el ataque se vuelve inviable en la práctica, incluso si la contraseña elegida por el usuario no es extremadamente fuerte. Hashcat, como dije, simplemente se rindió, marcó el ataque como exhausted. Esto demuestra que VeraCrypt sí ofrece una protección intrínseca muy potente contra uno de los vectores de ataque más comunes. Además, las mismas pruebas mostraron que Hashcat tampoco tuvo éxito contra volúmenes que utilizaban ficheros clave, un archivo que actúa como una segunda contraseña, mucho más larga y compleja, o contra volúmenes configurados con cifrado en cascada, donde los datos se cifran secuencialmente con varios algoritmos, por ejemplo, AS seguido de Serpent. Por lo tanto, la seguridad intrínseca está ahí, las herramientas para una protección robusta existen dentro de VeraCrypt. La efectividad final recae lógicamente en que el usuario sea consciente de estas opciones y las configure siguiendo las recomendaciones. No se puede, creo yo, culpar al software si el usuario elige la configuración más débil posible. Sí, tu argumento es sólido respecto a funcionalidades como el PIM, claro. Pero, ¿has considerado la realidad del usuario promedio y, sobre todo, la perspectiva de los atacantes? Esa seguridad teórica que ofrece el PIM o los ficheros clave se diluye trágicamente ante la realidad del uso cotidiano y las amenazas del entorno. El informe técnico es explícito y yo diría bastante demoledor en este punto, afirmando que las configuraciones débiles, que lamentablemente son comunes, permiten romper la seguridad de forma factible y rápida. Y como ya dije, esto no es una hipótesis, es que se demostró empíricamente. Hashcat sí logró romper contraseñas en volúmenes ocultos cuando no se usaba PIM ni ficheros clave, figuras 21, 32, 34. Depender de que todos los usuarios configuren correctamente opciones avanzadas como el PIM es, siendo realistas, una expectativa poco fundada, me temo. Pero es que el problema es aún más profundo y va más allá de la fortaleza de la contraseña del volumen cifrado en sí. Una vez que tú montas un volumen VeraCrypt para acceder a tus archivos, su contenido descifrado reside en la memoria del sistema y es accesible por el sistema operativo. En ese momento, la seguridad del volumen depende críticamente de la seguridad general de tu sistema y de tu propio comportamiento. Las pruebas de penetración lo dejaron meridianamente claro. Tuvieron éxito al extraer las credenciales de acceso al volumen, la contraseña, no atacando el cifrado, sino el eslabón más débil, el sistema operativo o el usuario. Usaron keyloggers instalados remotamente aprovechando vulnerabilidades conocidas como Eternal Blue mediante Metasploit. Un keylogger captura todo lo que escribes, incluida tu contraseña de VeraCrypt cuando la introduces. ¿De qué te sirve a ese Serpent to Fish si un malware está grabando tu clave? Igualmente exitosas fueron las técnicas de ingeniería social. Crearon una web falsa idéntica a la de VeraCrypt, usando el Social Engineer Toolkit, SET, y redirigieron al usuario a ella mediante DNS spoofing con Ethercap. El usuario, confiado, introducía su contraseña en la web falsa. El cifrado más robusto del mundo es inútil si el sistema anfitrión está comprometido o si se engaña al usuario para que revele la clave. Y no olvidemos otro punto del análisis DAFO. Los volúmenes desmontados, aunque cifrados, carecen de protección activa. Si un atacante obtiene el archivo del volumen, por ejemplo de una copia de seguridad robada o de un portátil perdido, y la contraseña es débil o la obtiene por otros medios, pues tiene acceso a toda la información. La seguridad es una cadena, y VeraCrypt, por fuerte que sea, es solo un eslabón. Bueno, es un punto de vista interesante, aunque yo lo matizaría de esta forma. La transparencia inherente al modelo de código abierto sigue siendo una de las mayores fortalezas de VeraCrypt, y de hecho el análisis DAFO lo reconoce así, como fortaleza principal. Esta apertura permite que cualquier persona con los conocimientos necesarios, expertos independientes, instituciones académicas, empresas de seguridad, pueda auditar el código fuente buscando vulnerabilidades, errores, incluso puertas traseras intencionadas. Este escrutinio público constante, esta posibilidad de verificación externa, genera un nivel de confianza que el software propietario, por su naturaleza opaca, difícilmente puede igualar. Además, VeraCrypt
no solo se beneficia de la transparencia, sino que también ha sido sometido a auditorías de seguridad independientes específicas y hereda además parte de la confianza generada por las auditorías previas de su predecesor, TrueCrypt. Esta combinación de apertura radical y validación externa específica son, creo, garantías importantes para la usuaria. Y si miramos un poco más allá, el uso de herramientas robustas de cifrado de código abierto como VeraCrypt contribuye positivamente a la seguridad general del ecosistema digital, ayudando a proteger la privacidad y la confidencialidad de los datos frente a robos, pérdidas o vigilancia masiva. Disculpa, pero no comparto esa visión tan optimista basada solo en la auditoría pasada y la transparencia. Precisamente, como ya he mencionado antes, la conclusión clave del estudio técnico que estamos analizando subraya la necesidad crítica de realizar auditorías periódicas y de contar con un equipo de desarrollo y mantenimiento más numeroso. Esto no es un elogio a la situación actual, sino una indicación clara de que la seguridad que pudo existir en el pasado, o la que se puede inferir de la transparencia, podría no ser suficiente hoy o mañana. La seguridad en el software no es un estado estático que se alcanza una vez y ya está, permanece para siempre. Es un proceso dinámico, continuo, que exige recursos constantes, vigilancia permanente y una capacidad de adaptación rápida a las nuevas amenazas, a las nuevas técnicas de ataque, al descubrimiento inevitable de errores en el código. La dependencia de un equipo de desarrollo tan reducido, identificada explícitamente como una debilidad clave en el DAFO, junto a la alta complejidad del código, pone seriamente en duda la sostenibilidad de este mantenimiento a largo plazo. ¿Pueden realmente garantizar una respuesta ágil y exhaustiva al descubrimiento de nuevas vulnerabilidades? Especialmente teniendo en cuenta las deficiencias de calidad que ya se han identificado en el código existente por herramientas como BCG y CPKCheck. Que el código sea abierto ayuda sin duda, permite contribuciones externas, pero no sustituye la necesidad fundamental de un equipo central dedicado, con recursos suficientes y con la capacidad para liderar el mantenimiento proactivo, la corrección de errores y la evolución segura del software. La necesidad de auditorías periódicas lo dice todo. La confianza necesita ser revalidada constantemente. Haciendo balance y desde mi perspectiva, VeraCrypt se mantiene como una opción de cifrado potente, confiable y sobre todo transparente. Sus puntos fuertes más destacados, creo, residen precisamente en su naturaleza de código abierto, que fomenta el escrutinio público y la confianza verificable, y en la robustez, tanto teórica como práctica, de los algoritmos de cifrado que implementa, como AES, Serpent y Twofish. Si bien reconozco, claro, a la luz del análisis, que existen áreas claras de mejora identificadas en la calidad del código fuente y que, innegablemente, la seguridad final depende de manera crítica de la configuración que elija la usuaria y de la seguridad de su entorno. Bueno, los mecanismos de protección fundamentales que ofrece VeraCrypt, como el uso correcto del PIM o de ficheros clave, sumados a la solidez criptográfica intrínseca de sus algoritmos, proporcionan un nivel de seguridad muy alto. Eso sí, insisto, siempre y cuando VeraCrypt se utilice de forma informada, diligente y pues siguiendo las mejores prácticas recomendadas en su documentación. Yo, sin embargo, lo veo desde un ángulo diferente. Si bien es cierto que VeraCrypt ofrece una base criptográfica fuerte sobre el papel, eso no lo discuto, el análisis práctico y las pruebas de penetración que hemos comentado han destapado grietas significativas que sería, creo yo, imprudente ignorar. Hemos visto una calidad de código calificada como deficiente por herramientas de análisis estático, con presencia de código obsoleto, y una valoración de riesgo medio alto asociada a esta calidad. Existe una dependencia, yo diría, preocupante de un equipo de desarrollo muy reducido para mantener una base de código compleja, lo que inevitablemente plantea dudas legítimas sobre la sostenibilidad del proyecto y su capacidad de respuesta futura ante nuevas amenazas. Y quizás lo más importante para el usuario final, se ha demostrado empíricamente que configuraciones débiles, que pueden ser comunes, lamentablemente, permiten romper la seguridad de forma factible, y que ataques dirigidos al entorno del sistema operativo o mediante ingeniería social pueden sortear completamente las defensas del cifrado, por muy fuertes que sean los algoritmos. Por tanto, alcanzar una confianza total en VeraCrypt requeriría, desde mi punto de vista, abordar activamente estas debilidades estructurales, mejorar la calidad del código de forma proactiva, asegurar un modelo de mantenimiento más robusto y con más recursos y, fundamentalmente, fomentar un uso mucho más seguro, consciente y educado por parte de la comunidad de usuarios.
La propia conclusión del estudio sobre la necesidad recurrente de auditorías subraya precisamente esto. La seguridad es un objetivo continuo y exigente, no un estado que se pueda dar por sentado. Está claro que evaluar la seguridad de una herramienta tan compleja como VeraCrypt, que interactúa con tantos elementos, hardware, sistema operativo, la propia usuaria, pues no es una tarea sencilla y admite desde luego distintas interpretaciones. Absolutamente. Se percibe una tensión evidente, ¿no? Por un lado tenemos la fortaleza teórica innegable de sus algoritmos criptográficos y su herencia de un proyecto que, fue auditado en su momento. Por otro lado, nos encontramos con debilidades prácticas identificadas en aspectos tangibles, como la calidad actual del código, los recursos aparentemente limitados dedicados a su mantenimiento continuo y, de manera muy significativa, la interacción crítica y a menudo problemática con la configuración elegida por el usuario y la seguridad general del entorno operativo donde se utiliza. Ambas perspectivas, la que enfatiza la robustez intrínseca y las capacidades de protección que ofrece la herramienta, y la que señala las vulnerabilidades prácticas derivadas de la implementación, el mantenimiento y el uso real, son necesarias y complementarias, diría yo, para que cualquiera pueda realizar una evaluación informada del riesgo que asume al utilizar VeraCrypt. Sí, totalmente de acuerdo. El material fuente en el que nos hemos basado para este diálogo contiene análisis mucho más detallados sobre las pruebas específicas realizadas, las herramientas que se utilizaron y las conclusiones matizadas a las que llegaron los investigadores. Recomendamos a quien desee profundizar en estos aspectos técnicos consultar dicho material para formar su propia opinión informada y, tomar las decisiones más adecuadas para proteger su información.